Esta cuaresma estudiamos en Celaya las bienaventuranzas, muy hermoso mensaje de Jesús, del Señor Jesús, las bienaventuranzas, pero al final dice: ustedes son la sal de la tierra. Y cuando en la casa, en la calle, en el trabajo andamos y no decimos a nadie que somos cristianos, no somos sal de la tierra, aunque nos digamos cristianos. Pero si en cualquier conversación, por muy mínima que haya o sencilla, decimos gracias a Dios, por ejemplo, bendito sea Dios, primero Dios, ahí estamos siendo sal de la tierra. Cuando vemos la desgracia de alguien, no solo material sino espiritual, y nos quedamos callados, viendo la tragedia del que sufre, no somos sal de la tierra, menos luz del mundo. El Señor Jesús dijo. Entonces, en ese pensamiento, pregunto o reflexionamos: ¿es complicado ser creyente, ser cristiano? ¿Es complicada la vida cristiana, ser salvo? Cuando hablamos de el sacramento de la comunión, hermanos, hablamos de la sangre del Señor. Y cuando hablamos de la sangre del Señor, hablamos de la cruz del Señor, ¿verdad? Y cuando hablamos de la cruz del Señor, hablamos de cuando la cargó, cuando la llevó. ¿Se acuerdan que le hicieron cargar a él su propia cruz? Yo pienso que esa es una de las burlas más grandes, ¿no? Como si al reo de la actualidad le dijeran: limpia las jeringas que te vamos a meter al rato, la inyección letal. Eso es muy humillante, ¿verdad? Cuando hablamos de la cruz del Señor, hablamos de dolor, hablamos de lágrimas del Señor, de sudor del Señor, de tortura, ¿verdad? De lágrimas y sobre todo de sangre del Señor Jesús. Y sabemos, hermanos, que todo eso Él lo quiso padecer para que Dios no nos lastimara a nosotros, que somos los malos. El Señor Jesús no hizo ningún pecado, ni ofendió a nadie, ni hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, dice el profeta. Pero Él quiso ir a la cruz en nuestro lugar, ¿verdad? Y lo hizo por amor a nosotros, soportó todo. Y por si fuera poco, hermanos, nos dio el perdón de pecados. Claro, estoy hablando de todos los que creen en Él, ¿verdad? Que verdaderamente fue a la cruz por mí. Cada quien debemos decir, si alguien así lo confiesa, pues entonces es libre de pecados, porque el Señor con su sangre, dice el apóstol Juan, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, hermanos, el Señor fue a la cruz para darnos perdón de pecados, para darnos vida nueva, ¿verdad? Para darnos salvación. Y la pregunta es la misma, ¿verdad? ¿Es complicado todo eso? Sí, porque a veces vivimos una vida como la de todos, como la de todo el mundo, ¿verdad? Que no conoce la Biblia, que no conoce la fe en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la sangre del Señor Jesús y decimos que su sangre nos limpia de pecados, se antoja pensar: ¿la sangre nos limpia de pecados? ¿La sangre limpia? El otro día, rasurándome, no me di cuenta que me salió sangre, y después me dijo mi esposa: mira, tu playera la asociaste de sangre. Digo, luego la lavo. No, ya no se quita. ¿Es cierto? ¿Ya no se quita la sangre? Es una mancha muy fuerte.
¿Por qué dice el Evangelio que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? Si la sangre es... Si han sentido sangre, si han tenido sangre, ¿verdad? ¿Limpia la sangre o mancha la sangre? ¿Verdad? Un día yendo de aquí a Celaya vimos un accidente muy horroroso, porque cuando las patrullas nos dejaron pasar así casi saliendo desde la carretera y abrimos el vidrio para ver, nos entró olor a mucha sangre. Sí. El olor, ¿no? La sangre. Sí. Más adelantito estaba la cabeza de una persona solita ya. ¿Verdad? Cuando hablamos de sangre, hermanos, hablamos de algo pues no muy agradable. ¿Están de acuerdo? Sí. Me imagino, hermanos, la escena del Calvario, cómo olería, ¿verdad? Con los 3 crucificados. Pero, hermanos, la sangre dentro del cuerpo es muy diferente. Es la vida misma, ¿no? Sí, la sangre que circula por nuestro cuerpo alimenta las células de nuestro cuerpo y todos sabemos que las oxigena, pero a la vez arrastra y saca todo lo sucio que hay. Si no fuera así, hermanos, pues esa persona se muere, ¿verdad? ¿Sí? Cuando una persona, yo he visto personas y las he asistido que tienen cáncer, con su test ya se hace café o verdosa, ya es terminal, como decimos, ¿verdad? Su enfermedad. Pero cuando la sangre circula por nuestras venas, hermanos, es vida, ¿verdad? Renueva todo el cuerpo. ¿Sí? Cuando hablamos de la cruz del Señor, hermanos, de su sangre, de la madre en la cruz del Calvario, cuando decimos que la derramó para perdón de pecados, sabemos que su sangre fue inocente. Y cuando estuvo en la cruz, ya antes de fallecer el Señor Jesús, imagínense, 6 horas crucificado, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, es un tormento muy fuerte. Ya cerca de las 3 de la tarde, el Señor exclamó y dijo, consumado es. Quiere decir eso, todo está cumplido, todo está terminado. El ministerio para el cual vino el Señor Jesús al mundo y nació, había terminado. Mientras nadie en el mundo, nunca nadie cumplió toda la ley de Dios, y hoy tampoco la podemos cumplir, el Señor Jesús la cumplió en toda su perfección. Y cuando dijo estas palabras, consumado es, quiere decir que había terminado su obra. Quiere decir que la ira de Dios se había aplicado con toda su fuerza en ese castigo de la cruz. Pero no solo la ira de Dios ahí se mostró en el cuerpo del Señor Jesús, sino que también se mostró su amor por nosotros, ¿verdad? Ahí se reconcilió entonces la justicia de Dios y el amor de Dios, las dos cosas en la cruz, ¿verdad? Y murió el Señor, consumado es. Bueno, sabemos por los evangelios que lo bajaron de la cruz, lo sepultaron en una tumba prestada. Alguien la prestó, ¿verdad? Sí, pero dice el evangelio que al tercer día, cuando unas mujeres quisieron ir a embalsamar el cuerpo o
porque lo bajaron de la cruz y no hubo tiempo para que lo arreglaran. Pensaron nuestras mujeres hacerlo. Y qué sorpresa, ¿verdad? Había resucitado el Señor. Él mismo les dijo, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Yo soy. Qué interesante la fe cristiana, hermanos. Sí, esto no lo enseña ningún filósofo, ningún hombre que crea una religión, ¿verdad? No hay. No hay religión en el mundo que diga, mandé a mi hijo al mundo para morir por ustedes voluntariamente. Y el Señor Jesús se levantó y apareció a sus discípulos en la tierra, aquí, ¿verdad? Dicen los evangelios, con cuerpo glorificado. ¿Sí? Era Él. No es que su cuerpo por ahí quedó, no, Él era. Dice los evangelios que les digo a sus discípulos, miren mis manos, miren mis pies, miren el costado. Era el Señor. Una nueva vida. Y hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia y hasta que el Señor venga otra vez, ese va a ser el mensaje de la Biblia para no todos. Dios quiere que un día también nuestros sepulcros queden vacíos, porque hemos de resucitar para nueva vida como el Señor. Probablemente no lo creemos, no lo pensamos, no lo podemos discernir, pero si pensamos en el huerto de Edén, cómo fue antes de que Adán y Eva desobedecieran, así fue. Un cuerpo muy hermoso, muy lindo. No sabían de penas, no sabían de traiciones, no sabían de engaños, no sabían de mentiras, ni de vergüenza entre ellos. Dice que estaban desnudos, pero no conocían la vergüenza, no conocían nada. Pura santidad. Por eso digo, ese es el mensaje de la iglesia y seguirá hasta que el Señor venga otra vez. El Señor quiere que todos los que creemos en Él, un día nuestras tumbas queden vacías y nos levantemos como el Señor. Así dice la Biblia. Jesucristo es la primicia de todos los creyentes, ¿verdad? ¿Es complicado entonces, hermanos, ser cristiano? ¿Es complicado creer en la Santa Biblia? ¿Verdad? Acaba de visitarnos una hermana cristiana en la iglesia. Vive cerca de la iglesia y ya estaba asistiendo. Y yo le doy gracias a Dios porque el otro día dijo, tengo muchos años en Celaya, llegué hace como 30 años y he estado en todas las iglesias cristianas que hay en Celaya, bautistas, presbiterianas, metodistas, iglesias bíblicas como les llaman hoy. Y dice, y son muy buenos hermanos, dice, pero cuando yo oigo a los muchachos, casi en todas las iglesias, todos hablan, muchachos hablan de antros y de fiestas, y aquí, dice, he visto a los jóvenes de su iglesia, me dijo a mí, son muchachos cristianos. No lo puedo creer que sean muchachos que conozcan la Biblia y enseñen y hablen. Interesante, hermano, me sorprendió a mí esa expresión de ella, ¿verdad? Su lenguaje, su manera de ser. Ella tiene un hijo también, y con mis hijos, y les dice, vayan con los muchachos, ellos tienen algo que no hemos visto en ningún lado. Y a mis hijos les digo, gracias por invitar a mi hijo a platicar con él. Él siempre ha estado así confuso porque conoce a los muchachos, pero luego ya entre muchachos, así aparte, sueltan sus palabrotas y sus ideas y las fiestas y los tatuajes cristianos. Hermanos, por eso, ahora que vamos a participar del sacramento de la comunión, digo yo, es complicado ser cristiano cuando el Señor nos ha dado la bendición de vivir
contentos, los muchachos seguros de su fe. El pueblo de Israel, hermanos, entre paréntesis les digo, el pueblo de Israel, la parte del norte, ven que se dividió el reinado en dos. El reinado del norte, esa debilidad tuvo, ¿verdad? Se unió con mujeres paganas o con muchachos paganos y se perdió el judaísmo en la parte norte. ¿Dónde quedaron? No sabe. Muchos jóvenes dicen, pues es que no hay muchachos en la iglesia, no hay muchachas, y pues mi novia es de tal lugar. Yo les he dicho, qué bueno, pero invítala que venga, no que te lleve, que venga a conocer su salvación también. ¿O es muy complicado ser cristiano? ¿Verdad? Ese es el punto, hermanos, que quiero que reflexionemos esta noche. En el Evangelio de hoy, hermanos, que leímos, pues dice el Señor Jesús que después de haber cenado tomó la copa. En unos minutos voy a decir lo mismo. Primero tomó el pan y lo partió y les dijo a sus discípulos, toma y come, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. ¿Verdad? Es lo maravilloso del mensaje de salvación en Cristo. ¿Cómo es que en el pan el Señor instruye a sus discípulos y les dice, esto es? ¡Qué maravilla! Y en el vino dice, esto es mi sangre. Los incrédulos dicen, ¿a poco se cortó las venas? Ese es un mensaje de Satanás. Él enseñó eso, el Señor Jesús. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y hermanos, cuando la tomamos, creyendo que es la sangre del Señor, ¿saben qué pasa? Como la sangre esta humana limpia, saca de nuestro corazón todo lo inmundo, todo lo sucio, todo lo que ya no sirve. Por eso, hermanos, debemos de acercarnos a la mesa del Señor creyendo. Por eso el apóstol dijo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay quienes dicen, no, es un símbolo nada más. ¿Cómo creen que es la carne del Señor? No, es cierto, saboreamos pan, saboreamos vino, pero creemos lo que el Señor Jesús dijo. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. ¿Verdad? En el pan, en el vino y con el vino es la sangre, y con el pan, bajo el pan y en el pan es el cuerpo del Señor. No puede ser un símbolo. Porque el Señor Jesús no nos perdona simbólicamente, ¿o sí? Nos perdona de hecho. De veras, hermano, su perdón no es platicado nada más o dicho. Es que es cierto y eso es donde debemos acercarnos a la comunión. O dicho de otras maneras, no nos acercamos los que somos más santitos, los que nos hemos portado bien. ¿Quién se ha portado bien? Hace un rato dije, ¿quién ha podido cumplir la ley del Señor? Por eso nos acercamos al sacramento de la comunión para recibir, ¿qué? Perdón de pecados. Y así como la sangre, donde debe estar, nos limpia y se regenera y todo también. Tantas veces vengamos a la comunión, dice el apóstol, en la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y dice muy claro la epístola de San Pablo a los Corintios, cualquiera que beba de la copa indignamente, y eso es lo que está diciendo, de la copa indignamente, será culpable de la sangre de Cristo. Pero es vino, quiero insistir, saboreamos vino, saboreamos pan sin levadura, pero creemos que es el cuerpo y la sangre del Señor. Hace más de 20 siglos, hermanos, el Señor Jesús se reunió, como leímos en el Evangelio, y
fue al otro lado del mundo. Tuve la oportunidad de estar allá en Israel hace años y es al otro lado del mundo. Y hace 20 siglos. Pero aquí está el mensaje del Señor para nosotros, en nuestro tiempo, en nuestra generación, ¿verdad? Y así seguirá. Alguien ha dicho, la Biblia ya está fuera de moda. Pues la Biblia, tantos adelantos tecnológicos que hay, la Biblia, el culto, tan tradicional, los signos. Hermanos, pues quiero decirles que la Biblia va a seguir así, por una sola razón. ¿Saben cuál es? Que aunque hay mucha tecnología, lo que ustedes quieran, pero el corazón humano sigue siendo el mismo perverso de mucha gente. Y mientras el corazón de los humanos así sea, seguirás predicándose la Santa Biblia hasta que el Señor venga. Va a venir, pero ya no para salvar, va a venir como juez, lo dijimos en nuestras confesiones, para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, dice el Señor Jesús en el Evangelio, es el nuevo pacto. Todo terminó, todo cumplió el Señor en la cruz, consumado es. Ahora es un nuevo pacto de promesa, de salvación, de vida eterna. ¿Verdad? Hemos de resucitar como el Señor también un día, para estar con Él en el reino de los cielos. Así que cuando participamos del sacramento, hermanos, nos unimos en la fe de muchos cristianos que están en el reino de los cielos. Y hay una frase que el Señor Jesús dijo al final, dice, no la volveré a comer con vosotros hasta el fin del mundo. Que el Señor quiere, hermanos, que nos congreguemos todos un día en la mesa del Señor para vida eterna. Este mundo, hermanos, que nos toca vivir es tan complicado, sí es el complicado, ¿verdad? Pero no nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a estar de pie, hermanos, para ir a Dios en oración. Señor Dios, nuestro Padre Celestial, bendito seas porque sin merecerlo, Señor, una noche como hoy, nos concedes acercarnos al mensaje de la Biblia, Señor, el mensaje de la crucifixión, al mensaje de la nueva Pascua, Señor, del nuevo pacto en tu sangre, la sangre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a permanecer en esta fe hasta que venga, Señor, otra vez, que seamos aptos cada uno de nosotros para la vida eterna. Señor, acuérdate que somos polvo, acuérdate, Señor, que tenemos muchas debilidades, pero ayúdanos, Señor, en tu nombre, a triunfar sobre todas ellas, Padre, todos los días de nuestra vida, y ayúdanos siempre, Señor, a presentarnos para recibir el perdón de pecados, Señor, a través de la fe en Cristo Jesús y del sacramento. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.